¿Qué es el socialismo del siglo XXI? ¿Qué pretende? ¿Qué logros ha tenido? ¿Qué problemas ha enfrentado? Estas son algunas de las preguntas que se hacen a quienes les ha tocado vivir precisamente en estos regímenes. Luis Espinosa Godet es maestro en economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos. Es actualmente profesor de economía en la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador, y acaba de publicar un libro que se llama Crónicas del Socialismo del siglo XXI. Es precisamente coautor de este libro. Luis Espinosa Godet, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Explícame primero, ¿qué es el socialismo del siglo XXI? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque en el año 69, la caída del muro de Berlín, podríamos creer que el socialismo estaba terminado. Y sin embargo, desde América Latina, y concretamente también desde México y Dietrich, se intentó reformular el socialismo del siglo XIX como el socialismo del siglo XX, pero mucho más líquidos y muchas más bases teóricas y mucho más llamado a la acción política. Y de repente, el socialismo, que Fukuyama ya a inicios de los 90 ya daba por una ideología obsoleta, porque evidentemente los resultados habían sido completamente catastróficos, y hay que distinguir socialismo de socialdemocracia. El socialismo de repente resurge, y resurge de manera muy sorprendente. En países como Venezuela, como Ecuador, como en Argentina, como en Nicaragua, como en Bolivia. Es decir, lo hemos vivido por todos lados. Y lo sorprendente es la solidez intelectual de este proyecto era ya prácticamente nula, porque claro, la evidencia histórica de los resultados de este proyecto eran catastróficas, y sin embargo se consiguió reformularse y ser atractivo a gran parte del electorado. ¿El término es de Hugo Chávez originalmente, socialismo del siglo XXI, o de quién es? Se le achaca a Dietrich, que es un autor que está residiendo en México, y se puede decir que Chávez fue el primero que lo promovió, pero en realidad toda esta escuela, unida al Foro de Sao Paulo, fueron los que la promovieron y promovieron. Eso sí, con muy poca base teórica, mucha propaganda y populismo, mucha idea de la toma del poder por parte de la política y el poder del Estado para implementar la economía. ¿Y cuál es la diferencia de este socialismo y el populismo? Pues es una pregunta fascinante, porque en el fondo el socialismo del siglo XXI es populista. Es decir, todos aquellos que han implementado el socialismo del siglo XXI lo tiene que ser populista. Pero no todos los populistas son socialistas. Es decir, también estamos viviendo el populismo en otros lados. ¿Qué raíces tiene el populismo que le parece? El populismo presenta una falsa dicotomía buenos-malos, presenta soluciones fáciles a problemas difíciles, presenta un líder salvífico que se supone que va a cambiar con todos esos problemas, y además el socialismo lo hace en clave de explotadores explotados, en clave de control estatal de la economía frente a una economía de mercado, y en clave de una revancha histórica, un victimismo histórico y una especie de revancha histórica. Luis, a ti te tocó vivir el socialismo del siglo XXI en Ecuador. Cuéntanos cómo se aplicó, cuáles fueron los resultados y qué ha pasado después que salió de la presidencia Rafael Correa. Claro, yo soy español y en el año 2012 llegué a residir a Ecuador, y a mí me sorprendió mucho vivir un modelo tan obsoleto en vivo y en directo, ¿no? Y es curioso porque Ecuador y Rafael Vicente Correa Delgado, como el representante de Ecuador, dentro de este socialismo del siglo XXI tiene una cierta legitimidad, una obligatoriedad legitimidad por encima de los demás líderes. Era por encima de Morales o de Chávez. Sus resultados no fueron tan malos. Claro, no, es que por eso precisamente he querido escribir este libro, porque fuera parece que los resultados no fueron tan malos, pero la realidad es que los resultados fueron nefastos. Es decir, Ecuador vivió un boom petrolero durante 7 años del correísmo, hubo unos ingresos extraordinarios increíbles, y ese dinero se malaprovechó y se despilfarró. Y no solo eso, sino que además se endeudó todavía más. Y claro, los ciclos económicos y los ciclos políticos no encajan perfectamente. Entonces, durante el correísmo se gastó mucho, no, muchísimo, se duplicó el gasto público. En términos nominales el triple, pero vamos, en términos reales se duplicó el gasto público. Se duplicó, pero al final el resultado fue bajada en el índice de democracia, bajada en la inversión extranjera directa, bajada en el índice de libertad económica, bajada en la pobreza bajó, pero desde el 2014 bajó menos, y bajó menos con Correa que antes de la dolarización. Es decir, pareciera que los resultados fueron maravillosos, pero la realidad es que no lo fue. ¿Qué ocurrió después? Que se eligió al vicepresidente de Correa, que Correa promocionó y aupó al poder con un margen estrechísimo. Y además todo parecía indicar que iba a continuar con las políticas de Correa, pero no ocurrió así.
y no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Hay muchas tesis, pues, y en realidad no lo sabemos, pero una de las claves es no podía seguir continuando con esas políticas porque la política de Correa era básicamente gasto, gasto y gasto. Gasto en base a deuda, deuda y deuda. Pero claro, llega un momento en que el riesgo país de Ecuador o el nivel de gasto era absolutamente insostenible. Y era insostenible cuando salió Correa. Y luego Lenín Moreno tuvo que cambiar. El problema es que ni has conseguido reducir el gasto porque es una medida impopular, ni ha conseguido cambiar completamente la tendencia. Y ahora Ecuador está pasando graves circunstancias. ¿Por culpa de Moreno? Sobre todo por culpa de Correa, que es que no lleva esta situación. Ecuador tiene una característica interesante. Tiene el dólar como moneda. ¿Qué tanto influye esto sobre las circunstancias económicas? Bueno, la bendita dolarización del Ecuador es una institucionalidad implementada y es una institución maravillosa. ¿En qué año se hizo eso? La dolarización se hizo en el año 2000, después de una grave crisis en el año 99. En unas muy difíciles circunstancias, ante el pésimo manejo de la moneda, se decidió implementar la dolarización. La dolarización tiene más popularidad que ningún presidente o ninguna otra institución dentro de Ecuador. Es decir, la dolarización es completamente popular, es completamente defendida por los ciudadanos, excepto algunos políticos monetaristas o keynesianos que dicen que habría que tener... ¿Rafael Correa trató en algún momento de eliminarla? Rafael Correa, siendo académico previamente, escribió un artículo sobre cómo se podría desdolarizar Ecuador, fue tremendamente crítico y él intentó un intento muy interesante que es crear un dinero electrónico estatal, que era el primer paso para intentar desdolarizar según su propio artículo. Para expandir el circulante sin tener, porque el dólar no lo puede expandir. No lo puede expandir, entonces esa era la idea, porque la idea de Correa, que es la propia del socialismo del siglo XXI, es el líder es inteligente, lo sabe todo, el Estado es perfectamente capaz de llevar a cabo las políticas y debería tener capacidad de manipular también la moneda. Eso era la ideología subyacente. Al final el resultado es que fueron perfectamente incapaces. ¿Por qué? Porque los ciudadanos con mucha inteligencia monetaria, los ecuatorianos, dijeron, yo quiero mis dólares, no quiero nada que sean pseudo dólares o parecido a dólares, porque yo sé que los dólares conservan valor y sé que cuando el gobierno hace política monetaria, normalmente lo que lleva es que a mis dólares pierdan valor. Entre los socialistas, gobiernos socialistas del siglo XXI, hemos visto que en Venezuela hubo un colapso total de la economía, en Argentina también un desplome de la economía, en Ecuador y Bolivia las cosas no fueron tan mal. ¿A qué se deben estas discrepancias en resultados? Es que yo creo que, en primer lugar, hay un elemento importante, y es que en Venezuela y Argentina hubo una manipulación monetaria tremenda, cosa que en Ecuador no podía haber porque había dolarización. Y la idea de que no ha habido una gran catástrofe, claro, como no había manipulación monetaria, lo que hizo fue llevar la deuda años después. Y ahora mismo, mientras estamos hablando usted y yo, el riesgo país de Ecuador está por encima de los 2.700 puntos. Es decir, absolutamente inasumible. Hay más riesgo de quiebra que de continuar. Los mercados. ¿Por qué? Porque la deuda acumulada durante el correísmo, el nivel de gasto acostumbrado durante el correísmo y la falta de eficiencia o productividad que nos llevó una década correísta, tiene estos resultados. Entonces, quizás más en largo plazo, por eso está viendo. Y en Bolivia estamos viendo que también se vivió ese boom a través de las materias primas, a través del gas, en el caso de Bolivia, pero los resultados en índice de democracia, de libertad, de inversión, no han sido tan buenos. Entonces también tenemos que analizarlo, ¿no? Porque al final lo importante es tener muy clarito que el socialismo no funciona. No ha funcionado en ningún caso, tampoco en el caso de Ecuador, tampoco en el caso de Bolivia. ¿Cuáles son las lecciones entonces de este socialismo del siglo XXI? Es fascinante. Que ya tuvo de hecho bastantes años para poder dar resultados. Es fascinante porque uno pensaría que las lecciones del socialismo en su historia, del todo el siglo XX, con las tremendas catástrofes que ha causado, teniendo además a Cuba como ejemplo en América Latina durante décadas y décadas. Bueno, y a la Unión Soviética y a China. O sea, siempre que se ha aplicado, siempre ha fracasado. Entonces, ojalá aprendiésemos las lecciones, ¿no? Ojalá fuésemos tan buenos. Pero al final las lecciones son que ni el líder salvífico salva nada, ni el manejo estatal de la economía tiene resultados positivos porque la economía requiere de libertad económica para que las empresas puedan generar libertad, ni el populismo, esa dicotomía buenos-malos y ese enfrentamiento de la sociedad lleva a ningún buen resultado, porque al final el enfrentamiento de la sociedad solo nos hace mal a todos, que cuanto más poder tiene el Estado, normalmente peor son los resultados. Todo eso, es decir, al final, mi conclusión es bastante evidente. El socialismo no funciona. Y no ha funcionado en el siglo XX, no ha funcionado en el siglo XXI, no ha funcionado en Venezuela, no ha funcionado en Argentina, no ha funcionado en Ecuador, no ha funcionado en Bolivia. Simplemente no funciona. Sé que no eres tan cercano al caso de México, pero cuéntanos, ¿cuáles son los riesgos que estamos viviendo en México en estos momentos? Claro, simplemente viniendo a México, viendo desde fuera lo que hace AMLO, se puede ver muchas similitudes. En primer lugar, la retórica buenos-malos, la idea de que el Estado lo va a solucionar
solucionar todo, la idea del populismo con el líder salvífico, la idea del estado de propaganda en Ecuador durante el correísmo, en Venezuela con Halo Presidente, en Ecuador el presidente Correa tiene 4 horas de programa semanal en el que hablaba en cadena nacional, es decir, todo ese tipo... 4 horas a la semana, bueno, aquí son 3 horas diarias. Sí, 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 todavía peor. Pero además es una larga tradición socialista, es decir, Castro tenía una larga tradición de discursos larguísimos, Chávez tenía una larga tradición, porque es esa idea de el líder se va a comunicar y ser completamente el expander el estado de propaganda, además saltándose la necesaria labor del periodismo en democracia, que es cuestionar el poder, intentar puentear ese contrapeso al poder, como todos los contrapesos al poder se intentan poder, esa idea de acumular todo el poder necesario en el Congreso, en el Senado, donde sea, para conseguir implementar, esa idea de que quien está contra mí está en contra del país, está en contra de lo bueno y necesariamente tiene que ser malo, no reconocer que en una sociedad plural y diversa hay distintas opiniones. Todo eso, por desgracia, esas lecciones tampoco las hemos aprendido y las vamos a repetir. Para los latinoamericanos siempre hemos tenido la tendencia de elevar a los caciques, a los caudillos como los grandes líderes y hemos tenido una tradición de dictadores, caciques y caudillos. ¿No tenemos forma de superarlo? ¿No aprendemos nunca? Bueno, yo soy tremendamente optimista con respecto al desarrollo histórico en el largo plazo y con respecto a lo que está ocurriendo. Estoy perfectamente convencido de que sí, de que eso es perfectamente superable porque también en la Europa o en la España de hasta mediados del siglo XX también había esta figura del gran líder o cacique y eso ya se ha eliminado, ya no gustan tanto los líderes salvíficos. Y creo que es perfectamente solucionable con este tipo de cosas, con la construcción de sociedad civil, con el hablar en distintos foros, con el construir y también con cierta humildad de vamos entre todos, a ver, no vamos entre todos, no vamos que uno nos va a liderar a todos, sino vamos entre todos a ver cómo podemos ir solucionando. Que eso es básicamente el principio de la democracia, ¿no? La democracia no es solo elegir al que manda, sino cuánto manda el que manda o cómo manda el que manda. Y todo eso se va construyendo. Yo sé que creo que vivimos en sociedades mucho más democráticas y mucho más pacíficas y con más pesos. El problema es que el socialismo o el populismo hace un ataque a las instituciones, que son los contrapesos. Intenta embatir las instituciones. Y el problema es cuáles instituciones se consiguen sostener. Por ejemplo, en Ecuador, la dolarización, que era una fuerte institucionalidad de fuera, ha sostenido muy bien, pero no así la separación de poderes o la independencia judicial, que también son imprescindibles para el desarrollo democrático, o la separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. Todo eso es lo que tenemos que defender para intentar evitarlo. Luis Espinosa Godet, profesor de la Universidad de San Francisco de Quito, coautor de Crónicas del Socialismo del Siglo XXI. Gracias por esta conversación. Ha sido un placer, muchas gracias. A usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.